Buen día, licenciada Sonia Wamani. Buen día con todos. Soy Jacques Maiwa, residente de la sede de Rebagliati, y en esta oportunidad voy a hablar sobre las arritmias auriculoventriculares y ventriculares. Vamos a ver, ¿no? Vamos a diferenciar los tipos de ritmo que hay en el corazón. Tenemos un ritmo en nodo sinusal, nodo auricular, en el nodo de la unión auriculoventricular, también como el nodo funcional, y para esta exposición voy a utilizar el término funcional. Es una terminología en inglés, ¿no? El nodo ventricular también va a estimular al corazón. Cada, cada nodo va a estimular una frecuencia inherente, una frecuencia propia al corazón, ¿no? El cual va a estimular con una cierta cantidad de latidos. El nodo sinusal, que es el marcapaso del corazón, va a estimular a una frecuencia de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo auricular va a estimular de 60 a 80 latidos por minuto. El nodo funcional, o nodo de la unión, va a estimular una frecuencia de 40 a 60 latidos por minuto. Y el nodo ventricular va a estimular con una frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto, ¿no? Y cada uno, ¿y por qué no? ¿Por qué no estimulan todos, no? ¿Por qué siempre? ¿Por qué va a estimular primero él o por qué ellos o por qué? Pues ¿por qué? Porque la estimulación va a estar suprimida por alguien de mayor grado, mayor rango, como vemos, ¿no? El nodo auricular va a estar suprimido por los nodos de la unión, los nodos funcionales, y estos a su vez van a estar suprimidos por nodo auricular y estos por el nodo sinusal. Ya existiendo patologías, vamos a ver que ya va a dejar de funcionar esto y inmediatamente se va a activar el nodo auricular y así sucesivamente hasta llegar al nodo ventricular, ¿verdad? ¿Cómo diferenciamos los ritmos, no? Vamos a hablar generalmente un nodo sinusal, vamos a observar en un electrocardiograma una onda P, seguida de su complejo QRS, va a haber ritmo, vamos a tener un ritmo sinusal. En el nodo auricular también vamos a ver ondas P, pero van a ser polimorfas. Va a ser la diferencia, ¿no? Vamos a ver ondas P. Sí, vamos a ver ondas P, pero polimorfas. En el nodo funcional o los nodos de la unión, vamos a ver. Vamos a ver a veces como también no van a haber ondas P, no va a haber estímulos del nodo funcional, ¿no? Y no va a haber, va a ser arrítmico, no va a haber ritmo, ¿no? Y en el nodo ventricular principalmente va a haber complejos QRS anchos y pues no va a haber, no va a existir ondas P, no va a haber la presencia, así que no vamos a observar P o no vamos a tratar de encontrar ondas P cuando sean problemas, cuando ya sea un ritmo ventricular o idioventricular que vamos a ver más adelante, ¿no? Sabiendo así cómo va a estimular cada nodo al corazón, vamos a hablar de las patologías que se puedan presentar, ¿no? Vamos. Tenemos los pulsos auriculoventriculares, pulsos funcionales, como lo mencioné anteriormente, prematuros. Estos se van a originar en un foco de automaticidad irritable. Van a aparecer más antes de lo esperado en el ritmo. Como sabemos, ¿no? En el electrocardiograma va a haber un ritmo, pero no va a interferir en el ritmo y va a aparecer un nodo auricular prematuro. Los focos auriculares y funcionales, que en este caso nos vamos a centrar, los funcionales, que son los de la unión, se van a convertir irritables porque en cuanto a la adrenalina, no va a hacer que sea irritable, una descarga de la glándula adrenal, una descarga de emociones. Cuando hay un incremento de la estimulación simpática, la presencia de cafeína, anfetaminas, cocaína u otros estimulantes de los receptores beta 1. En el caso de excesos digitálicos, algunas toxinas, como el etanol, un hipertiroidismo. Va a haber una estimulación directa más un corazón hipersensible a estimulantes adrenérgicos. O en algunos casos, el complejo puede estrecharse hasta cierto punto cuando hay una deficiencia de oxígeno, ¿no? Se va a hacer que el foco sea irritable. El decrecimiento bloqueo de efectos parasimpáticos puede producir esto.
Ahora vamos a ver el por qué, ¿no? Por qué van a depender del parasimpático. Acá vemos una imagen más amplia, ¿no? Y vamos a ver, ¿no? La inervación cardíaca parasimpática inhibe el nodo sinoauricular, focos auriculares y los focos funcionales. ¿No? Vemos los focos, ¿no? El nodo sinusal, los focos, los nodos auriculares y los focos de la unión van a ser, van a depender del parasimpático. Va a haber un problema del parasimpático o algún estímulo, va a hacer que estos sean sensibles, ¿no? Va a haber una afección, pero, y la cual va a ser una diferencia con los ventrículos. El ventrículo va a ser independiente, no va a depender del parasimpático, del simpático, ¿no? Y es por eso que, digamos, alguna alteración en esto entre el simpático o el parasimpático va a afectar, podemos hablar, digamos, que va a haber una afección, ¿no? Nos va a hacer suponer en algunos casos que hay una afección en los aurículas o por lo general, en los focos supraventriculares, ¿no? Y el ventrículo va a ser independiente. Vemos acá en el electrocardiograma cómo se genera, ¿no? Dentro del electrocardiograma, en el nodo sinusal, cómo genera onda P y complejo QRS. Vemos onda P, siempre va a estar presente la onda P. Pero ¿cómo va a ser un pulso funcional prematuro? ¿Cómo se va a dar? Vemos que acá hay un ritmo más o menos por acá debería dar el nuevo complejo QRS, no, pero hay una alteración de ritmo, como lo mencioné, y se genera una contracción prematura, un pulso funcional prematuro con una onda P negativa. Vemos, esta es una onda P invertida, llamada P invertida o la P prima también, ¿no? Un foco de automaticidad funcional puede causar una despolarización auricular retrógrada. Cada P' es invertida en las derivaciones con un QRS derecho, ¿no? Acá vemos, ¿no? Centrarnos al nodo de la unión, el nodo funcional, va a causar una despolarización auricular retrógrada. Como vemos, al no haber estímulo acá, él va a estimular, pero va, en algunos casos va a estimular de manera retrógrada y nos va a observar esto, ¿no? Ondas P' negativas antes del complejo QRS. Como también podemos observar acá, ondas P' después del complejo QRS o un poco más alejadas del complejo QRS, ¿no? Estas son conocidas las ondas P'. Van a estar, vamos a observarlas así, ¿no? Con un complejo QRS ligeramente ancho. Esto nos va a hacer diferenciarlos del complejo QRS. ¿No? Arritmias ventriculares. Es un trastorno de ritmo cardíaco originado en los ventrículos. Como su propio nombre lo dice, va a ser un importante desencadenante de la mortalidad a nivel mundial. Es una complicación frecuente de las cardiopatías. Todas las cardiopatías por lo general van a acabar en una arritmia ventricular. Incrementa el riesgo de muerte súbita. ¿Qué características va a tener una arritmia ventricular? Pues esta principalmente se van a originar distales a la bifurcación de las de His. Los estímulos ventriculares no van a ser conducidos por el sistema de conducción normal, como ya vimos en la primera diapositiva, ¿no? Los estímulos no van a estar conducidos por el nodo sinusal, sino va a ser por los diferentes nodos o en su defecto, netamente por el nodo ventricular. Va a ser característico, una característica principal, ¿no? Que el complejo QRS es ancho, va a ser mayor a 0.13 segundos, lo cual va a ser mayor a 3 cuadraditos, ¿no? ¿Por qué se van a generar estas arritmias? Principalmente se van a generar, ¿no? Por las alteraciones del automatismo. Y vamos a tener dos tipos de automatismo, ¿no? Un automatismo normal, pero alterado. Sabemos que el automatismo es la capacidad de del músculo cardíaco de generar sus propias contracciones, independientemente de otros sistemas, ¿no? Y al verse alterado esto, vamos a tener las arritmias cardíacas. El automatismo normal, pero alterado. Vamos a tener bradiarritmias y taquiarritmias clínicamente inapropiadas. Primer factor puede ser, ¿no? De causa extracardíacas. Saber diferenciar, ¿no? Para no alarmarnos. O suponer que puede ser
solucionado de diferente manera. Tenemos la fiebre, anemia, hipertiroidismo, hipovolemia, asma y EPOC. Vemos como sabemos, ¿no? Y nos ha pasado ya en el día a día en el hospital, ¿no? Que estas causas pueden generar una alteración de la frecuencia del ritmo, la cual no necesariamente va a ser por algún, digamos, alteración, un problema o una arritmia cardíaca, una arritmia ventricular. Y sabes que y administrándole cierto tipo de medicamentos para cada uno o centrándonos a la afección principal, vamos a solucionar estas cosas, ¿no? Vamos a tener también por causas cardíacas. Tenemos el síndrome isquémico coronario agudo, el trombolismo pulmonar va a causar hipoxia y esto va a hacer que los focos ventriculares no sean muy irritables. Nicotina, alcohol, drogas como la cocaína, el éxtasis y las anfetaminas. Son estas drogas principalmente las que van a generar un problema del automatismo. Y hablando ya propiamente, ¿no?, del automatismo normal, pues se va a dar por la disminución de la frecuencia intrínseca del nodo sinusal, posterior a un infarto agudo de miocardio, en caso de bloqueos, en hipo o hiperpotasemias, isquemias, estrés o por agonistas beta. Acá vemos la actividad eléctrica del corazón, ¿no? Cómo se genera el complejo QRS y vemos el famoso potencial de acción, el cual también va a intervenir en las alteraciones del automatismo. Vamos a tener dos también, que son las precoces y las tardías. En las precoces va a ser por alteraciones iónicas que van a modificar las corrientes de despolarización y repolarización. Vamos acá, ¿no? Vamos a verlo. Bueno, en caso de taquicardias ventriculares polimórficas de QT largo, bradicardia, hipocalemia y fármacos 1A y de tipo 3. El 1A, bueno, son los bloqueantes de los canales de sodio y de tipo 3 son los bloqueantes de los canales de potasio. Acá podemos observarlo más detalladamente, ¿no? Vemos acá cómo es el potencial de acción, vemos una fase relativa y la fase absoluta, ¿no? Vemos la fase absoluta y la fase relativa. Es acá donde se va a dar una alteración precoz, al término de la fase 2 o al inicio de la fase 3. Como vemos acá, ¿no? Esto más representado, vemos que está iniciando, está acabando la fase 2 y está iniciando la fase 3 y se está generando un nuevo potencial de acción. Vemos acá y así. Y va a generar esto una alteración del automatismo, como vemos acá. Y en la fase 4 o como tardíos, se va a dar por caso de intoxicaciones digitálicas, en isquemia, hipercalcemia y un aumento de la frecuencia cardíaca. Vemos, ¿no? Acá nuevamente el potencial de acción. Se genera un potencial de acción, pero no va a haber una fase de reposo. Inmediatamente se va a generar un nuevo potencial de acción. Vamos acá y nuevamente y se genera, como vemos, ¿no?, otro potencial de acción. Y cómo vamos a diferenciarnos de una fase tardía y de una fase precoz, que la fase precoz va a estar marcada por una bradicardia y la fase tardía por una taquicardia. Una vez conocidos los causantes, el por qué se va a dar una alteración, ¿no?, de esto, por qué se van a irritar estos focos, vamos a hablar ya propiamente de las patologías. Tenemos la taquicardia ventricular, conocidos por sus siglas de TV o TVP, que es la taquicardia ventricular paroxística. Paroxística porque es de inicio súbito. La primera característica de la taquicardia ventricular, pues no es que es monomorfa. Vemos, no monomorfa, no monomorfa. Va a tener una frecuencia cardíaca de 150 a 250 latidos por minuto. El eje va a ser indeterminado o en su defecto extremo a la derecha. Por lo general, en D1 va a ser siempre negativa. Y si hablamos de cuadrantes, pues no, va a ir de menos 90 a más 180 grados. El QRS, como ya lo mencionó y siempre recordarlo, va a ser mayor a 0.12 segundos. El QRS siempre va a ser ancho. En la taquicardia ventricular, el nodo sinusal aún estimula las aurículas. Pero ¿por qué no se va a ver la onda P? Porque el gran complejo QRS va a esconder a estas ondas P.
Como vemos, no, no se pueden observar, pero todavía va a haber un estímulo. ¿Qué síntomas vamos a ver, no? Los que hemos tenido, ¿no? La oportunidad de observarlo, ¿no? Pues mareos, falta de aire, angina, pérdida de conocimiento y en su defecto, pues no, esto nos puede conducir a un paro cardíaco. Y esto se va a clasificar según su duración, en taquicardia ventricular no sostenida y en la taquicardia ventricular sostenida. La taquicardia ventricular no sostenida pues va a ser menor a 30 segundos. Como vemos en la imagen, se está dando un complejo QRS y por alguna de las causas ya mencionadas anteriormente se va a generar, ¿no?, un estímulo acá. Y vemos el complejo QRS, una taquicardia ventricular, ¿no? Pero va a tener una duración de menor a 30 segundos y nuevamente va a retomar con el ritmo. Nuevamente va a retomar. No, pues es una taquicardia no sostenida, ¿no? La cual nos va a dar síntomas de que el paciente puede llegar a tener una taquicardia, ¿no? Y posteriormente conllevar un paro cardíaco. La cual por lo general la usan para diagnosticar o para solucionar, ¿no? En cuanto a los ejercicios, los trabajos de esfuerzo, ¿no? Y con esto van a diagnosticar la sintomatología o ayudar a la resolución de esto. Y cuando YADU es mayor a 30 segundos, pues hablamos de una taquicardia ventricular sostenida. Como la vemos acá, los complejos son más anchos, es más separado, ¿no? Vemos acá, es una taquicardia ventricular sostenida. Ah, acá vemos el criterio de Brugada que nos va a ayudar a diferenciar de una taquicardia ventricular con una taquicardia supraventricular con conducción aberrante, porque por lo general van a ser similares. Así que, cómo lo vamos a diferenciar? Pues vamos a ver. Va a haber una ausencia de ritmo sinusal en V1 a V6. Buscamos nuestro electrocardiograma con las 12 derivadas, no vamos en las precordiales de 1 a 6 y digamos, no hay un ritmo sinusal, pues digamos, si hay una ausencia de ritmo sinusal, pues no es una taquicardia ventricular, pero no, digamos, no, la ausencia no está presente, entonces si hay un ritmo sinusal, entonces todavía no, si pasamos al siguiente. Vamos a ver que el intervalo RS, vea, sea mayor a 100 milisegundos en una precordial. Elegimos una de las precordiales, de las 6 precordiales, y vemos, ¿no? Si el intervalo RS es mayor a 100 milisegundos, pues estamos hablando de una taquicardia ventricular. Pero no, es menor, entonces, bueno, seguimos. Vamos a ver si hay una disociación auriculoventricular. O sea, sí va a haber una diferencia, ¿no? Entre un pulso auricular o ventricular, o por lo general ver una onda P, ¿no? No va a haber onda P, entonces no hay disociación. Si no hay disociación, no, pues seguimos pasando a otro criterio, pero si hay una disociación, o sea, no hay un punto marcado, un ritmo marcado que nos diferencie, pues vamos a hablar de una taquicardia ventricular, ¿no? Y conseguidamente vemos el otro criterio, que es el criterio morfológico para la taquicardia ventricular presente, ¿no? En V1, 2 y V6. Vamos a ver, ¿no? En cuanto a la morfología. Vamos, complejos QRS anchos y todo. Entonces, si cumple, pues estamos ya frente a una taquicardia ventricular. Pero si pese a esto no, pues estamos frente a una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Vemos en un EKG normal, ¿no? V1 es así, el ritmo, ¿no? Vemos complejo, el R es pequeño, S, T, ¿no? Y V6. En cuanto a bloqueos de rama derecha, ¿no? Acá hablamos, esto nos va a diferenciar las disociaciones. Bloqueos de rama derecha, tenemos en V1 la R', y en V6 tenemos el complejo QRS, ¿no? Con onda T, ¿sí? Vemos, ¿no? Estos son casos de bloqueo, cómo se va a observar el electrocardiograma, ¿no? Y en bloqueos de rama izquierda vamos a tener, ¿no?, las ondas P' o las conocidas, las orejas de conejo, ¿no? Vemos invertidas en V1 y en V6 positivas. Una vez, ¿no? Este es el criterio de Brugada con el cual vamos a diferenciar, ¿no?, de una taquicardia supraventricular.
A continuación vemos las torsadas de Points o el de cinta torcida, también conocido, ¿no? Generalmente se va a dar por un QT largo. Largo, por lo general el QT largo va a ser, hablamos de un QT largo menor a 0.44 segundos y mayor a 0.33 segundos. Dentro de este rango estamos hablando de un QT normal, ¿no? Que por lo general hablamos menor un QT, menor a 0.44 está normal. Pues un QT largo, el QT va a ser mayor a 0.44 segundos. Va a haber una frecuencia cardíaca de 250 a 350 latidos por minuto. Se van a dar en episodios breves. Esto es muy característico de los dorsales de Points, que son episodios breves. Vamos a ver ondas grandes, pequeñas, grandes y pequeñas, ¿no? Principalmente se va a dar por la disminución de potasio y calcio y por hipomagnesemia. ¿Por qué va a haber hipomagnesemia? ¿No? ¿Y por qué nos centramos principalmente en los que hemos tenido la oportunidad o por qué, cuál es la primera acción a tomar frente a un torsade de Points? Pues es compensar esto, la hipomagnesemia. Se debe administrar el sulfato de magnesio, como ya lo mencioné acá abajo, ¿no? Hay un alargamiento de la fase de repolarización en el potencial de acción. Esto se va a dar a una hipomagnesemia porque, como sabemos, que el magnesio va a estimular y va a activar la bomba de sodio ATPasa, el cual va a participar en esta fase de repolarización. Es por eso, al haber una deficiencia de magnesio, pues no va a haber, no se va a dar esta activación y esto va a generar que se dé un QT largo y se va a dar a una cinta torcida, un torsade points. Y como lo mencioné, ¿no? Anteriormente, en la primera instancia se debe administrar sulfato de magnesio para estabilizar a la membrana y consecuentemente o seguidamente, perdón, vamos a ya administrar, ¿no? Amiodarona en bolo o infusiones en caso de arritmias y centrarnos hacia a los electrolitos, ¿no? En el potasio o el calcio, ¿no? En la compensación o hacer que estos electrolitos lleguen a estar dentro de los rangos normales y en su defecto pueden estar preparados para una cardioversión, ¿no? Vemos acá, ¿no? Diferentes gráficos. Ahí es una cinta torcida que da la impresión, ¿no? De una cinta torcida. Dorsal de points. Causantes del QT largo, ¿no? Los primeros causas del QT largo, los cuales van a desencadenarnos a un dorsal de points. Vamos a tener el A, B, C, D, E. A de antiarrítmicos, B antibióticos, C, aunque no se parece, pero suena, ¿no? Antipsicóticos, antidepresivos y antieméticos. El A, B, C, D, E. Tenemos en antiarrítmicos a la clase 1A y 1C, los cuales van a bloquear los canales de sodio. Los de clase 3 son los que bloquean los canales de potasio. Dentro de los antibióticos tenemos a los macrólidos, los cuales esto inhiben a la subunidad 50S. Tenemos a los principales, ¿no? Acitromicina y la claritromicina. Antipsicóticos, el haloperidol. Tener cuidado, ¿no? Con este medicamento en los pacientes que administramos, que sean pacientes con problemas cardíacos, podemos generarles un torsade points. Y es muy importante también manejarlo, ¿no? Y en cuanto, digamos, en psiquiatría, principalmente en pacientes psiquiátricos también, el haloperidol, ¿no? Porque no vayamos por ahí a causarle un ensanchamiento, un alargamiento del QT y no, pues no podemos, digamos, estar frente a un torsade points, que mm, sería algo de doble sentido, ¿no? Sería genial verlo, pero también el actuar, ¿no? Porque podría conducirnos a un paro cardíaco y si no estamos preparados frente a la administración de este medicamento, pues no nos podemos llevar a consecuencias fatales. Antidepresivos. Tenemos a los tricíclicos antidepresivos como la doxepina, imipramida, medicamentos principalmente vistos en psiquiatría, ¿no? Que difícilmente lo vamos a ver, ¿no? Cuando digamos las rotaciones por salud mental, lo vamos a ver y bueno, tener siempre en cuenta, ¿no? Si el paciente tiene problemas cardíacos y vamos a administrar estos medicamentos, pues recordarnos, ¿no? De nuestro ABCDE y pues estar preparados por si algo pueda suceder. Y en antieméticos, principalmente el ondansetron, el cual es un medicamento utilizado, ¿no? En los pacientes que reciben quimioterapia, pacientes oncológicos. Estos son los causantes, ¿no? Los que nos pueden causar
un torsade points por alargar el QT. Ahora vemos el flúter ventricular. Así como hay un flúter auricular, también tenemos un flúter ventricular. Flúter no es una palabra en inglés, el cual significa también es conocido como aleteo. Pues las características de este flúter, vamos a tener de una frecuencia cardíaca de 250 350 latidos por minuto. Este va a ser causado por un foco ventricular altamente irritable. Se va a observar un patrón continuo sinusoidal. Vemos, ¿no? Digamos, homogéneo, por así decirlo, es un patrón sinusoidal. En este caso, los ventrículos van a tener un insuficiente llenado, porque vemos, ¿no? Que la frecuencia cardíaca va a ir de 250 a 350 y pues no, va a haber una gran velocidad de contracción y no va a generar y no va a permitir que el ventrículo se llene bien y por ende no va a haber un buen bombeo de sangre, va a haber una hipoxia y el paciente se descompensa, ¿no? Va a descompensar rápido. Porque tenemos que, en nuestro actuar, ¿no? Tener nuestro antiarrítmico y en el peor de los casos una cardioversión. Un antiarrítmico de primera instancia, conocido como la amiodarona, para administrar los cuidados frente a esto, ¿no? Estar pendientes a reconocer un flúter ventricular. Vemos acá, no hay presencia de ondas P, no se ve las ondas P, los complejos son grandes, por así decirlo, y son ensanchados, ¿no? Vemos acá en todas las derivadas. A diferencia de un torsade points, ¿no? Que vemos acá, que algunas veces no nos podría confundir, pero no son episodios cortos que son ondulantes, y en cambio un flúter ventricular, pues son homogéneos, son sinusoidales. Y por consecuentemente, no, ahora llegamos al último, ¿no? Que es la fibrilación ventricular. Vemos acá una imagen, ¿no? La fibrilación ventricular va a tener una característica de frecuencias cardíacas superiores a 350, ¿no? Y teóricamente de 350 a 450 latidos por minuto. O sea, va a ser una contracción ventricular muy rápida. Va a haber descargas rápidas de numerosos focos. El ritmo va a ser rápido y errático. Vemos acá, ¿no? Vamos a diferenciar. ¿Cómo lo diferenciamos? Acá hay una taquicardia ventricular y acá está la fibrilación ventricular. Vemos, ¿no? Es errático, no tiene ritmo, no se puede ver nada, es un trazado errático. Podemos verlo acá, ¿no? A diferencia de estos, no se puede ver ningún complejo, pues nuestro paciente está en paro. Vemos este ritmo, el paciente está en paro. En el gráfico podemos observar, ¿no? Los numerosos focos ventriculares que van a estar, que van a estimular el ventrículo para tratar de generar un latido, ¿no? Y al tener tanto no va a haber concordancia, no va a haber, no van a estar de acuerdo, por así decirlo, y van a estimular por todos lados al corazón. Y es conocido también en algunos lugares o con términos como una bolsa de gusanos, ¿no? Nos imaginamos una bolsa con un montón de gusanos y todos moviéndose similar a eso. Va a haber un montón de puntos de los focos ventriculares, los cuales se van a contraer para generar esto. Y por ende nos va a generar este gráfico y nuestro paciente está en paro, ¿no? Tenemos que actuar rápidamente. ¿Por qué los focos ventriculares pueden hacerse irritables? Principalmente por la disminución de oxígeno, obstrucción de las vías respiratorias, en caso de ausencia de aire, en ahogamientos, sofocamientos, aire con contenido pobre de oxígeno, ¿no? Mínima sangre oxigenada en los pulmones en caso de embolia pulmonar o neumotórax, en caso de shock hipovolémico, un shock cardiogénico, hipoxia, ¿no? Una acidez, suministro insuficiente de sangre coronaria, insuficiencia coronaria, un infarto, ¿no? Pues va a generar que el foco ventricular sea muy irritable, ¿no? Y como sabemos que nos va a llevar a un paro cardíaco, ¿no? La 5H y la 5T. Una disminución del potasio, suero reducido en el potasio, en las hipocalemias, van a generar van a generar que el foco ventricular sea irritable. Así que muy cuidado, mucho cuidado con el potasio, ¿no? Y en cuanto a patologías, tenemos un caso de prolapso de válvula mitral, las válvulas no van a funcionar correctamente, estrechamiento también de las válvulas, miocarditis, etcétera.
Todas esto nos van a generar, van a hacer que un foco ventricular sea irritable, ¿no? Y si estamos frente a esto, pues podemos suponer que nos va a conllevar a una arritmia ventricular. No, justo ahora para recordar lo que mencionamos al inicio, ¿no? Los ritmos de escape ventriculares o ritmo idioventricular, como lo decía, ¿no? Va a estimular de una manera inherente a su propio ritmo, a su propia frecuencia de 20 a 40 latidos por minuto. Vemos, se va a ver las ondas P invertidas, a veces va a haber ondas P, como vemos acá en diferentes ubicaciones, pero el complejo QRS va a ser ancho. Y como vemos, la frecuencia cardíaca es bien, va a haber una bradicardia bien marcada que va a ser de 20 a 40 latidos por minuto, ¿no? Esto nos va a conllevar a los extrasístoles ventriculares. Se van a originar por contracciones ventriculares prematuras. Son más frecuentes con el avance con la edad, como sabemos, ¿no? Mientras a mayor edad el músculo no es igual, se va a desgastar, va a haber un engrosamiento de las capas y va a generar, digamos que hay un problema de conducción y va a generar las extrasístoles. Vamos a tener un QRS prematuro mayor a 0.12 segundos. Es característico del ventrículo, ¿no? Que el QRS siempre va a ser más ancho. El ST y la onda T van a tener una morfología alterada. Vemos acá un extrasístole ventricular. Vemos acá, ¿no? El gráfico, un EKG, cómo se genera, ¿no? Extrasístole ventricular y en la extrasístole supraventricular. ¿Cómo lo diferenciamos? Vemos que se marca, ¿no? Está bien marcado. El complejo QRS es ancho. Hay un complejo QRS ancho. En cambio, en la extrasístole supraventricular, el complejo QRS es delgado. Vemos que hay acá una depresión en la onda T, como las P', en este caso no se observa, ¿no? Para diferenciar de una extrasístole ventricular. Como ya les mencioné anteriormente, ¿no? Bueno, al inicio de la exposición en cuanto a las extrasístoles del nodo funcional. Complejos QRS va a ser ancho. Y no va a interferir en el ritmo, como les nota, que está yendo aparentemente rítmico, pero una interferencia cae de la misma manera. Vamos a ver los tipos, ¿no? Tenemos acá, va a ser aislado cuando va a haber una contracción ventricular prematura dentro de una frecuencia cardíaca, no, perdón, de un electrocardiograma y va a salir un complejo QRS. Ahí, como vemos con esta morfología, y es aislado, solo va a haber una vez. De pareja, vamos a ver cuando se den dos contracciones ventriculares prematuras seguidas, consecutivas, ¿no? Nos va a hablar de una contracción ventricular prematura de pareja. Ahora vemos los famosos bigeminismos y trigeminismos, ¿no? Porque un bigeminismo va a ser, pues, va a haber una onda normal y una contracción ventricular prematura. Onda normal, contracción ventricular prematura. Va a seguir ese patrón. Ese va a ser un bigeminismo. El trigeminismo, pues no, va a ser dos ondas normales con una contracción ventricular prematura. Dos ondas normales, una contracción ventricular prematura. Esa va a ser el patrón del trigeminismo. Y también hablamos de tetragenismos, que van a ser tres ondas normales y una contracción ventricular prematura. Tres ondas normales y su contracción ventricular prematura, ¿no? Y siempre va a ser marcada, el complejo QRS va a ser ancho. Eso nos va a ayudar a diferenciar. Claro que acá no se nota tan bien, pero lo vamos a ver acá, ¿no? No, vamos a ver más adelante en otro gráfico. Recordar que más de 6 contracciones ventriculares prematuras nos van a generar una taquicardia ventricular, como vemos acá. Una taquicardia marcada, como lo mencioné anteriormente, no más de 6 contracciones ventriculares prematuras, ya una taquicardia, y ya depende de su duración, vamos a ver si es sostenida o no sostenida. Acá vamos a observar, digamos, a mayor detalle, ¿no? El bigeminismo y el trigeminismo, los cuales son principales, ¿no? Que los mencioné anteriormente. Vemos los latidos normales, vemos una contracción ventricular prematura y es ancha, complejo QRS ancho, vemos que se presenta, ¿no? Acá estamos frente a un bigeminismo ventricular. Y el trigeminismo, pues vemos acá, ¿no? Dos frecuencias normales o dos complejos QRS normales y sale uno.
dos complejos y va a haber una contracción ventricular prematura. Y vemos, ¿no? Que sigue ese patrón. Entonces estamos frente a un tetragenismo ventricular, un trigeminismo, perdón, un trigeminismo ventricular. Siempre el complejo va a ser el complejo QRS ancho. Ya tetragenismo, ya pues, algunas literaturas hablan también del tetragenismo, que es, ¿no? Tres, tres ondas normales con una contracción ventricular prematura. Tres ondas normales y una contracción ventricular prematura, y va a seguir ese patrón, lo cual nos va a hacer suponer de algún problema ventricular, ¿no? Que un foco está irritable, no hay buen buena oxigenación, nos va a hacer suponer, ya nos va a estar alertando que nuestro paciente va a caer a una taquicardia ventricular, y que consecuentemente sabemos que esta puede derivar o finalizar en una fibrilación, y el paciente va a caer en paro. Así que estar a conocer estos, ¿no? Estos pulsos de avisos, por así decirlo, ¿no? Que nos avisa que cada contracción es que hay un problema, hay una hipoxia, y por eso que el corazón, no hay una buena conducción, y el corazón está alertándonos con estos pulsos, esas contracciones ventriculares prematuras. Y el tratamiento, ¿no? Y ahí a lo largo de la exposición hemos ido mencionando los tratamientos, digamos, principales que a utilizar en cada patología, ¿no? Vamos a ver, en caso de tener ya un paro cardíaco, pues iniciar un RCP avanzado, ¿no? Con una frecuencia de 32, en el caso, vamos, o como nos dice el AJA, que va a ir, ¿no? A una frecuencia de 100 a 120 latidos por minuto, a un ritmo, perdón, un ritmo de 100 a 120 minutos, y si las respiraciones no van a ir de 32, pues va a ir cada dos respiraciones cada 6 segundos. Y como ya lo mencionamos, ¿no? Ya sabemos, ¿no? Generar buenas compresiones de calidad, y dejar que el externo, ¿no? La caja torácica se expanda para llenar los pulmones. Mencionamos la desfibrilación también, ¿no? En el caso ya de entrar en RCP, no vamos a tener monofásica, que vamos a empezar, que va a tener una carga de 360 joules, y una bifásica que va a tener una dosis inicial de 120 a 200 joules. ¿Por qué? Porque la monofásica solo va a ser de un canal, no de un paso, así que le damos una carga de 360 joules. En cambio, la bifásica va a ser de ida y vuelta, así que con esta carga vamos a generar, ¿no? Vamos a compensar eso, según lo que nos dice la AJA. Y en cuanto al tratamiento farmacológico, vamos a conocerlo, como ya sabemos, y recordarlo siempre, ¿no? La adrenalina de 1 miligramo, que se va a dar de cada 3 a 5 minutos, ¿no? En cuanto se esté haciendo el RCP. Amiodarona en primera, en antiarrítmico, el primer antiarrítmico, ¿no? La primera debe ser un bolo de 300 miligramos, y la segunda, pues ya de 150 miligramos. Lidocaína, que también se puede usar, ¿no? La primera va a ser de 1 a 1,5 miligramos por kilogramo, y la segunda va a ser de 0,5 a 0,75 kilogramos, ¿no? Y el manejo de la vía aérea, ¿no? Preparar la intubación, porque nuestro paciente puede estar haciendo estos problemas por algún caso de hipoxia, ¿no? Y para, digamos, evitar el deterioro de la vía aérea, vamos a generar esto, estar preparados para la intubación y todo. Este va a ser el tratamiento, por lo general, en este caso, porque estas arritmias ventriculares por lo general, van a acabar en un paro cardiorrespiratorio. Vamos a ver, ¿no? Ahora los síndromes, ¿no? Los síndromes de preexcitación, también conocidos. Tenemos el síndrome de Wolff-Parkinson-White, por significado WPW. Este va a ser un problema congénito producido por una vía accesoria. Va a aparecer una PR acortada y una QRS alargada, pero va a ser solo una ilusión. Como vemos acá, la PR va a ser alargada, perdón, acortada, va a haber una onda delta, va a dar la imagen de que el PR va a ser corto, ¿no? El P va a estar pegada al R. Este puede generar taquicardias paroxísticas. Puede ser ya sean auriculares o ventriculares. Vemos aquel haz de Kent. Este va a ser, ¿no? Un problema congénito. Va a haber este haz de Kent, va a generar el pase de los impulsos de las aurículas a los ventrículos. Como sabemos, ¿no? Ya como lo mencioné al inicio, ¿no? El nodo sinusal va a estimular, va a llegar al nodo funcional, el nodo de la unión, y va a generar, ¿no? Que se genere el impulso eléctrico. Pero en este caso los impulsos eléctricos van a ser, digamos, transmitidos al ventrículo por este haz de Kent. Así que si hay alguna
algún problema o una taquicardia en la aurícula, pues va a ser transmitida directamente, ¿no? Al ventrículo por este haz de Kent, la cual nos va a generar una taquicardia paroxística. Y y por lo general va a haber afección, ¿no? Y algunas veces va a confundir, ¿no? No vamos a saber si la taquicardia es auricular o ventricular. Puede causar frecuencias ventriculares altas, ¿no? Como lo mencioné. Va, va a estimular por acá, no va a haber un filtro en el nodo de la unión, pues no, y no va a haber, también no va a causar retraso en el llenado, pues va a pasar los impulsos. Puede estimular a las aurículas por reentrada. No vemos que en los nodos auriculares pueden estar sanos, pero va a haber un caso de hipoxia y el ventrículo va a estar muy, muy sensible, muy excitable. Y así que va a haber una taquicardia frente a este nivel y por reentrada va a estimular a las aurículas. Así que no puede generar no taquicardias paroxísticas en cualquier momento, ya sean auriculares o ventriculares. La despolarización ventricular inicial va a empezar aquí, no va a empezar acá, produciendo una onda delta acá. Vamos la onda delta, vamos a ver una onda P pegada al complejo QRS, por así decirlo, ¿no? Mm, El síndrome de Down-Levin, también otro síndrome, que es, este se va a dar va a haber una ausencia de conducción en el nodo auriculoventricular y en este caso el haz de James, que el cual no va a conducir la despolarización directa hacia el haz de His. No va a haber una demora en el intervalo PR en las ondas P, y las ondas P están ajustadas al complejo QRS, vamos a ver que están más pegadas. ¿No? ¿Por qué no va a haber una demora en el intervalo PR? Sabemos que en el electrocardiograma de PAR hay un intervalo, pero en este caso no va a haber. ¿Por qué? Porque el nodo auriculoventricular o el nodo funcional va a causar, digamos, una especie de retraso para que haya un buen vaciado de la sangre de las aurículas hacia el ventrículo, de la aurícula hacia el ventrículo. Pero al no haber este filtro, no tener este filtro, sino que los impulsos van a ser transmitidos directamente por el haz de James, pues va a generar esto, ¿no? Que no hay una demora, va a haber un ataque o generar una taquicardia, no va a haber ausencia tal vez del complejo ST, de las ondas S. Como vemos acá, no va a haber ondas de aleteo, eh, vamos a tener un EKG como un aleteo, y estas van a ser las respuestas del QRS pequeñas, son los complejos QRS pequeñas, y las ondas son de tipo ondas aleteo. Esto se va a observar en el electrocardiograma, en este síndrome, ¿no? Porque no va a haber un filtro, ¿no? Y como sabemos, vemos acá en el Longano-Levin, el complejo P va a estar pegado a QRS, siempre va a estar al lado. Y acá en el Wolff-Parkinson-White vamos a ver una onda delta que va a diferenciarlo. ¿Cómo diferenciarlo? No su onda delta, la diferencia de acá va a estar pegado al complejo QRS, incluso a veces ya no, tampoco va a estar eso, ¿no? Es por eso, ¿no? Que estas causas que se van a dar, ¿no? Síndrome Wolff-Parkinson-White, su electrocardiograma, vas a ver esto, el haz de Kent, Wolff-Parkinson-White por el haz de Kent, y el de Longano-Levin por el haz de James. Esto se ganó. Y lo mismo, no, si hay alguna afección, como mencioné, algún problema a nivel auricular, pues va a ser transmitido directamente al ventrículo, lo cual nos va a generar, nos va a hacer suponer de, digamos, de taquiarritmias paroxísticas ventriculares, ¿no? Sin embargo, pueden ser de causas auriculares, síndromes. Ya mencionaba anteriormente también los cuidados, ¿no? Que vamos a tener en cada paciente con la administración de los medicamentos o en nuestro actuar. Vemos también cuidados de enfermería a nivel general, ¿no? Pues la monitorización continua del paciente durante la administración de los medicamentos, porque estos medicamentos antiarrítmicos por- pueden causar una disminución de la presión o tal vez alguna reacción que pueda tener el paciente, ¿no? Estar atentos a esto. La infusión de los antiarrítmicos debe ser administrada por catéter venoso central, ¿no? Claro que podemos iniciar, como hablamos, ¿no? Durante las clases podemos iniciarlo por una vía periférica, sí, pero ya debemos, si ya va a recibir una infusión, pues tenemos que el paciente debe tener el catéter venoso central y administrarle por ahí las infusiones.
Debemos llevar un control estricto de la frecuencia cardíaca y la presión arterial después de la administración de los medicamentos, para ver si hay alguna alteración o no, o si este se está normalizando e ir titulando el medicamento, ¿no? En cuestión de infusiones. Toma de electrocardiograma según la evolución de la frecuencia cardíaca. Vamos a ir tomando un electrocardiograma para ver cómo va evolucionando el paciente. Vamos a valorar la presencia de sangrados en caso de administración de anticoagulantes, ¿no? Porque como sabemos, por lo general se puede tal vez causar por un embolismo, ¿no? Una hipoxia por un embolismo a nivel del corazón. Vamos a administrar anticoagulantes, ¿no? Y vamos a vigilar porque nuestro paciente no tenga tal vez sangrados por ahí, algún sangrado, algún un procedimiento invasivo que le pueda causar algún sangrado y nos pueda conllevar, ¿no? Aparte de, digamos, de que el paciente tenga un problema cardíaco, pues no llegamos a un shock hipovolémico o alguna otra afección, ¿no? Así que estar atento a todo esto. Y por lo general, ¿no? Siempre ver estar con los 5 sentidos en nuestro paciente. Dicho esto, eso es todo. Muchas gracias con todos.